Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estemos cada uno de todos nosotros. Estamos muy felices de recibirlos en este último día de este hermoso ciclo de conferencias organizado por la Red de Master Coaching de Latinoamérica y España, junto con la ICF Global y ICF Latam. Estamos muy felices por este cierre de ciclo. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Ana Escalante, Master Coach mexicana, y también por parte de Damián Goldbart. Ambos, Damián y yo, fundamos la Red de Master Coaches hace ya 3 años. Y bueno, este es nuestro tercer proyecto, este ciclo de conferencias en las que hemos revisado cada una de las competencias de la ICF a través de ponentes sumamente avanzados, master coaches, miembros de nuestra red. Y bueno, el día de hoy tenemos un banquete exquisito. Vamos a revisar la competencia 8, facilita el crecimiento. En estos 3 años, la red ya tiene más de 80 master coaches inscritos y hemos hecho 3 proyectos, un libro, El ser y el hacer del coach, que salió este año, donde 28 master coaches participaron, lo pueden ustedes adquirir, pues, como hemos dicho, cada conferencia. La primera conferencia, El ser y el hacer del coach, organizada por ICF Global, ICF Latam, Comité de Educación de la TAM, y también por la red de Master Coaches y este ciclo de conferencia. Bueno, hoy tenemos como para nuestro cierre una gala de presentadores que queremos agradecer profundamente por todo el apoyo que han hecho para esta red. A nivel de ICF Global, tenemos, y quisiera yo presentarles a Saúl Infante, que es el director de Leadership. Si quieres prender tu cámara, Saúl. El director del Leadership ICF Latinoamérica. También está con nosotros Jorge Brucheta, director del área de comunicación de la TAM, de la ICF. Y finalmente está nuestro querido Javier Müller, director y coordinador de los 15 capítulos de Latinoamérica en el área de educación y presidente de ICF Bolivia 2021-2022. Y quisiéramos pues iniciar esta sesión final, primero que nada reconociendo el trabajo extraordinario que han hecho para nosotros también como red y los resultados que hemos tenido, y también pidiéndoles que nos den unas palabras para clausurar, iniciar el inicio de este último evento. Pues muchas gracias, Ana, te lo agradezco y sí, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a toda esta audiencia. Como Ana lo mencionaba, yo soy el representante de ICF Global en la región de Latinoamérica. Y les puedo decir que esta colaboración es un parteaguas en el futuro de los eventos ICF. Y no solo Latinoamérica. Esperamos que este tipo de resultados y colaboración haga eco a nivel global. Más relevante es aún el hecho de que vamos de la mano lo que son los capítulos de LATAM Region, la red de MCCs e ICF Global en esta bella colaboración con los resultados que todos ustedes han visto hasta hoy. Un gran agradecimiento a los líderes de los capítulos, a sus miembros que con su participación, igualmente a la gente credencializada, quienes todos juntos hemos ido enriqueciendo lo que hoy se construye. Pues ya ansioso de ver lo que nos depara el 2023, les mando un caluroso abrazo a todos. Gracias. Gracias, Saúl. Un aplauso de verdad, porque todo este proyecto de nuestra red no hubiera sido posible sin el apoyo de los 3 de ICF Global. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, bueno, obviamente que voy primero a compartir los agradecimientos de Saúl. No voy a redundar a quien agradecido,
Obviamente es importante siempre mencionar a los líderes de capítulo, a Saúl, que nos ha acompañado todo el tiempo y en él tenemos un soporte muy importante para los capítulos de ICF, a la red de MSC, gracias también por compartir, eso ha sido un trabajo en equipo, y en este caso también reconozco a Cris Bolívar, que ha sido nuestro enlace, y que hemos trabajado mucho durante mucho tiempo para poder acercar una oferta de valor. A mi colega y amigo Javier también, y a todo el área de educación. Obviamente que al equipo que tengo el honor de poder coordinar, de comunicaciones, que ha trabajado mucho para que en cada capítulo, cada miembro de ICF o aquella persona que le interese el coaching pueda tener la información de todos estos webinars que hemos hecho, que son 8 más el ciclo, más el congreso. Más de miles de personas han estado en estos webinars, y creo que es importante, cerrando el año, que hemos podido contribuir a que la gente tenga una oferta de educación de valor para que cada día seamos mejores coaches. Y creo que eso es muy importante y nos honra poder haber sido un vehículo desde la comunicación para que aquellos que les interesa el coaching puedan mejorar su práctica, que creo que es lo que ICF todo el tiempo nos insiste. Así que también los invitamos a sumarse a ICF, que es una comunidad que te abraza, que te permite crecer como coach y que también cuida y resguarda el coaching, una profesión noble que le hace mucho bien a mucha gente. Así que muchas gracias y les deseo un hermoso webinar de final y bueno, que sea el mejor fin de año para todos. Ya estamos entrando en esa última etapa, bueno, que disfrutemos mucho de este año que queda. Muchas gracias, Jorge. Javier. Fabuloso. Buenas noches a todos. Un abrazo de bendición para su vida desde La Paz, Bolivia. Y dar los agradecimientos en primer lugar a Dios, en segundo lugar a Global, a nuestro querido Saúl Infantes, que siempre nos está respaldando, apoyando, a nuestra querida Aide, que siempre están de parte de Global haciendo todo lo posible para que nosotros vayamos brindándonos herramientas, incluso en este caso presupuesto y otras cosas, ¿no? Agradecemos a Global, mediante ellos, a estos líderes. También quiero agradecer a los 15 capítulos, a sus presidentes. Para este proyecto, queridos amigos, se ha tocado la puerta de cada uno de los boards, de cada uno de los capítulos, y ellos generosamente se han unido en este proyecto por primera vez para hacer algo externo, y la verdad es que es una gran conquista. Considero personalmente que debe aperturarse los espacios para el desarrollo y para crear cosas juntos. También quiero agradecer a todos los miembros que han participado a lo largo de estos dos ciclos de ponencias, a los directores de comunicación y a su líder, Jorge Bruceta, nuestro querido amigo aquí presente. Gracias por tanto trabajo, por cada post, por cada material comunicacional, por todas esas grillas de publicidad y poner en escena en redes sociales todo este proyecto. También quiero agradecer a los directores de educación de los 15 capítulos por todo el trabajo, por la difusión, por el apoyo. A la red de MSC, claro que sí, y ahí me voy a tomar un espacio para agradecer a Damián, a ti, querida Anita, por poder co-crear esto con los MSCs que están siendo el aporte de gran valor en estas ponencias. También no me quiero olvidar de tu staff, de Michelle, que ha estado a todas las ponencias ayudándonos, y de nuestra querida amiga Dani Sass, que ha estado también en el intérprete de portugués-español. Queridos amigos, ha sido un placer hacer esto, qué lindo poderlo compartir, y nos vamos agradecidos con Dios y con la alegría en el corazón. Como dice nuestro querido Leadership Latinoamérica, Saúl Infante, a ver lo que nos depara el futuro. Ya está abierta la puerta, y ahora a ver qué es lo que se viene. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Javier, Saúl y Jorge, y en nombre de Damián Golbart y mío, profundo agradecimiento también a nuestra Cris Bolívar, que fue una persona clave para poder crear este entrenamiento, este ciclo de conferencias y la conferencia. Ahora, quisiera yo nada más que les recordara a todos en dónde pueden ver estas ponencias, Javier. Cuando se terminen, las van a subir en las redes. ¿Cómo es esto? Claro que sí. En este momento estamos transmitiendo a partir de Facebook Live, y es el departamento de comunicación de ICF LATAM que se encarga de esto. También tenemos un canal de YouTube que pueden buscar. Ustedes pueden entrar a las redes sociales a ICF LATAM y van a encontrar todas las ponencias en video. No solo estas, también los webinars LATAM que tenemos cada
fin de mes y todo el material está ahí. Usted puede verlo de inmediato. Ahorita está en vivo y puede también recurrir al final de la transmisión para volverla a ver, querida Ana. Muchísimas gracias y bueno, esperemos muchas colaboraciones y muchas bendiciones para los tres. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Y bueno, pues ahora nos toca presentar a nuestras 3 estrellas de este cierre, 3 MCCs que forman parte de nuestra red, Estela Izquierdo, Mónica Sechi y me falta Miriam Ortiz, perdóname, de Zárate, y les voy a poner un poquito en contexto de quiénes son ellas, y es un paquete muy especial que vamos a tener. Mónica Sechi, bienvenida, es mentora, coach, master coach certificada por la ICF, antropóloga y estudiosa del enfoque cultural, coach ejecutivo y de vida, trainer, consultora con más de 20 años de experiencia, trabajando para compañías multinacionales, farmacéuticas, ONGs en Latinoamérica, etc. Especializada en estrategias de proyectos de gestión y ha conducido trabajo con líderes, coaches, equipos de trabajo, etc. Bienvenidísima, Mónica. Gracias. También tenemos a Estela Izquierdo Real. Ella también es una master coach muy reconocida, está certificada por la ICF y se ha dedicado a más de una década a inspirar a las organizaciones a rediseñar su forma de hacer negocios y desarrollar equipos mediante una experimentación continua, una agilidad, implantando sistemas de transformación cultural y de crecimiento organizacional. Miembro de comunidad de prácticas de la International Coach Federation desde el 2015 y fundadora y CEO de EVA Global. Bienvenida, Estela. Gracias. Y finalmente tenemos a Miriam Ortiz de Zárate. Querida Miriam es Master Coach por la International Coach Federation desde el 19, experta en coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado estudios en coaching individual, de equipos, corporal, energético, sistémico, coaching de liderazgo, gestalt, psicoterapia integrativa, enneagrama, una verdadera experta multidimensional. Y desde el 2004 se dedica al coaching y a la formación de coaches. Autora del libro No es lo mismo y colaboradora en otros libros. Y bueno, pues bienvenida, Miriam, a este lugar. Entonces, pues vamos a proceder a nuestra presentación. Muchas bendiciones y gracias a todos por participar con nosotros. Vamos allá entonces. Ok, pues buenos días, tardes, noches a todos. Os cuento un poco la dinámica que hemos pensado para esta presentación. Se nos ha ocurrido una manera un poco diferente de hacerlo a raíz de la propia preparación de esta conferencia, y es que nos empezamos a reunir y a charlar y a conversar y a co-crear una conversación alrededor de la competencia, y nos gustó esta manera y se nos ocurrió que podía ser una... Miriam, no te estamos escuchando y le voy a pedir si puedes prender. Y Estela y Mónica, si pueden apagar su micrófono mientras no hablen. Gracias. Entonces, Miriam. ¿no se oyó nada de lo que he dicho, Ana? Sí, se oyó casi todo, solo faltó... Y en un momento me quedé apagada. Sí, solo los últimos 10 segunditos. Ok.
Bueno, pues esto era un poco lo que quería transmitir. Vamos a hacer una especie de charla café, un poquito co-creando la conversación a lo largo de los próximos 50 minutos o así. También nos parece muy interesante que participéis y que nos hagáis preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas. En algún momento también os invitaremos a poner vuestras opiniones o comentarios o dudas a medida que vamos avanzando en la presentación. Y estamos encantados de recibirlas a lo largo de la presentación, no hace falta que esperemos al final. Podemos las vamos a ir gestionando a lo largo de toda la presentación, así que cualquier duda, comentario, ponerlo en la parte de preguntas y respuestas. Y nada más, le voy a dar paso a Estela para que comience ella un poquito con el encuadre, ¿no? de la conversación. Adelante, Estela. Gracias, Miriam. Bueno, pues con muchísima alegría os cuento que la agenda que hemos preparado, después de un trabajo de equipo muy nutritivo, muy enriquecedor para las tres, consiste en conocer un poquito más, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de facilitar el aprendizaje del cliente. Queremos compartir también la mirada de lo que significa la acción como un elemento diferencial y también la acción en otras disciplinas, y luego profundizaremos en los indicadores que esta competencia tiene. Como definición de la competencia, podemos encontrar que, según ICF, dice: colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Bueno, promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. Y desde aquí, pues poner un poquito de contexto, ¿no? Y sobre todo aprovechamos esta ocasión para trasladar un profundo agradecimiento como coaches profesionales que somos a todo el trabajo, al riguroso trabajo que se hizo para que las 11 competencias pasaran a 8 y que ahora mismo todavía seguimos aprendiendo y nutriéndonos de ello, ¿no? La competencia que vamos a trabajar hoy, facilitar el aprendizaje y el crecimiento del cliente, viene de 3 competencias que eran diseñar acciones, planificar y establecer metas y gestionar el progreso y responsabilidad. Este proceso riguroso que duró aproximadamente 24 meses y donde participaron más de 1.300 coaches, hoy nos da una absoluta luz, esta gran iniciativa, para poder conectar aquello que antes, hace más de 25 años, muchos de los que a lo mejor hoy estáis aquí sabéis que empezó, ¿no? Y que hoy sigue vivo, ¿no? Esa esencia del coaching sigue viva. Sin embargo, hoy podemos tener unas competencias que permiten la simplificación del sistema para poder comprender. Sentimos la evolución que tienen los coaches aprendices a día de hoy a partir de estas competencias y cómo se ajusta más a la disciplina y a la realidad que hoy en día tenemos en el coaching. Entonces, desde aquí, un profundo agradecimiento a la International Coach Federation y a todas las personas que han participado en este estudio. Y desde ello, pues, para esta competencia en concreto, hemos encontrado la capacidad de transformar el aprendizaje y la visión en una acción. Y para nosotros es maravilloso, pues, poder compartir hoy desde aquí cómo hoy podemos entender de una manera mucho más profunda cómo el coach puede pasar más tiempo escuchando y al mismo tiempo también acompañando en ese aprendizaje que en la acción. Y queremos también descubrir lo que significa la acción para nosotras y debatir sobre ello, así que con mucho gusto también paso la palabra a Mónica para que pueda compartir este elemento de la acción como diferencial. Abre tu micro, Mónica, es que nos los han cerrado. Sí, aquí estoy. Vuelvo a empezar. Hola a todos. Bueno, aquí en esta competencia el elemento fundamental son 2 en realidad. Uno es esto de la acción, que es concretamente donde se realiza lo que la persona ha aprendido. Es decir, en esta competencia es el momento en el cual el aprendizaje tiene que volverse en algo de concreto y en una acción que tiene que ser lo más realizable posible y lo más concreta posible. Y está siempre relacionada al objetivo del cliente, es decir, es donde se cierra un círculo. Nosotros empezamos definiendo
en las primeras competencias, qué es lo que qué es el resultado que el cliente se quiere llevar, y aquí es cómo se lo va a llevar, cómo es el aprendizaje que se traduce en acción. Todo esto va a ser el trabajo que va a ser fuera de la sesión, más que dentro de la sesión. Y es un momento realmente donde llega el otro aspecto de esta competencia, que es de la autonomía. Es decir, toda esta acción tiene que ser medible, pero tiene que ser también decidida por la persona. Tiene que ser realmente al interno de su marco de referencia, y tiene que ser algo que le aporta valor en su vida y que es la realización del objetivo que tenía. Todo esto está también conectado con otras disciplinas, así que paso la palabra a Miriam. Sí, bueno, a tenor de lo que decías, me venía un poco la idea de que esta competencia con este asunto de la acción trae como mucha humildad a nuestro trabajo, ¿no? Porque en realidad el aprendizaje que se produce en la sesión es una mínima parte relacionado con el aprendizaje que se va a producir después de la sesión, cuando el cliente pase a la acción, experimente e integre en su cuerpo, en su vida, en sus acciones, pues nuevos hábitos, nuevos comportamientos, ¿no? Y eso nos coloca en un lugar en el que nosotros solamente participamos en ese proceso en una parte muy pequeña, que es una hora, una vez cada 15 días, cada 3 semanas, ¿no? Y luego también con esto de la acción me venía como que la idea de que esto es algo particular del coaching. Yo creo que esta es una aportación del coaching al mundo de las profesiones de ayuda, que además se ha ido calando en otras profesiones de ayuda, ¿no? Porque esto es algo que no encontrábamos habitualmente ni en la psicoterapia, en la mayoría de las corrientes terapéuticas esto no existía. Y esto ya empieza a llegar a muchas corrientes terapéuticas y a muchos terapeutas que se forman como coaches y luego llevan a sus procesos terapéuticos esta parte de la acción tan importante que es una aportación del coaching. Y también me parecía como que también en el mundo del management el tema de la acción se ha vuelto esencial, ¿no? Cuando el manager trabaja en el desarrollo con sus colaboradores y en el diseño de planes de acción, se ha vuelto ahora también una parte muy importante. Y también en la formación, por ejemplo, yo creo que también ha impactado, ¿no? Ahora no hay programa de formación, ya casi no los concebimos, que no tengan una parte significativa relacionada con la acción. No sé cómo lo veis vosotras, pero esto lleva algo que traía el coaching, lo lleva más allá. Incluso si vamos más, es como que trasciende también la propia figura del coach. También esto puede ser el profesional, el padre, el educador, ¿no? El que esté también como aplicando esta idea de la acción como el camino para el aprendizaje, ¿no? No sé cómo lo veis, que no sé qué opináis. Sí, es maravilloso, ¿no, Miriam? Y además lo uno a la presentación que nos ha hecho Anita, ¿no? Y la aportación que como coaches y el aprendizaje que como coaches también vamos aportando al mundo, ¿no? Y para que todo esto ocurra, el entrenamiento que un coach lleva a cabo, pues al final a través de las competencias es mucho más sencillo, ¿no? Entonces trabajamos o aprendemos, para los que son coaches lo sabéis, los que estáis aquí, pero para quizá otras personas que están acudiendo a la conferencia de hoy, tenemos unos indicadores, tenemos un mapa de ruta que nos ayuda también a aprender y desde ahí emprender, ¿no? El camino de desarrollo como personas, como coach, siempre fomentando el aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, se trata que en el día de hoy podamos también debatir sobre todos estos indicadores, que son 8 en concreto en esta competencia, y que de una manera compartida podamos co-crear lo que para nosotros significa la interpretación de estos indicadores, ¿no? que hemos conectado, que nos ha hecho de alguna manera hoy
compartir con vosotros nuestra manera de verlo y también escuchar de vosotros vuestra manera de verlo, ¿no? Entonces, al igual esta que... parte muy importante, ¿no? Por favor, escribid y decirnos vuestra opinión y lo que os inspira, ¿no? Lo que pueda ir surgiendo. Eso es. Y bueno, desde aquí tenemos una serie de indicadores. Voy a ver si puedo abrir, si aquí abro la pantalla completa. Que les voy a leer rápidamente porque tenéis que quedaros con ello, ya que serán los que trabajemos a lo largo de los próximos 40 minutos que nos pueden quedar. Será cada uno de los puntos, iremos haciendo un debate, co-creando contenidos, ¿no? que vienen dados desde conversaciones previas que hemos tenido y algunas que surgirán hoy como nuevas y espontáneas. Igual estaría bien proponeros que le saquéis una foto para que luego vayáis viendo, los vamos a ir nombrando, por supuesto, uno a uno, pero así los podéis volver a mirar o revisar, ¿no? Igual más que leerlos, ¿no, Estela? Que se va a hacer muy largo leer los 9. Vamos uno a uno de todas maneras revisándolos. Excelente, me parece, Miriam. Gracias. Así que todo el mundo tiene su foto hecha o una captura O de si no, pantalla. son exactamente los indicadores de la ICF, así que en cualquier Eso es. sitio y sobre todo en la ICF lo encuentran, ¿no? Y exactamente. Pues vamos con el primero, ¿no? Venga, vamos con el primero. ¿Lo arrancas tú? Lo arranco yo. Venga. Voy a leer despacito, aunque el tiempo nos apremia, pero creo que es importante interiorizar cada uno también y sentir, ¿no? Lo que hay detrás de esta definición. Trabaja con cada cliente para integrar una nueva conciencia, entendimiento o aprendizaje en su visión del mundo y sus comportamientos. En todo momento, ¿no? El aprendizaje continuo y el coach ha de tener presente, ¿no? A ver qué opináis también vosotras, el estilo de aprendizaje del cliente. Y como decías antes, Miriam, ¿no? Con mucha maestría, con mucha sabiduría, con la humildad, ¿no? De saber que tú participas en un pequeño espacio, pero que lo grandioso ocurre entre sesiones y cuando el cliente pasa a experimentar. Y desde aquí generar quizá un marco, ¿no? de desarrollo, ¿no? Mónica, ¿qué opinas tú al respecto, ¿no? de ese marco? Para mí es muy importante, y aquí es algo que yo cuido mucho dentro de las sesiones, el hecho que sea coherente con el sistema del cliente. Es decir, no tiene que ser completamente diferente respecto a su vida, pero tiene que ser una expansión de lo que él ya es y que sea útil por un lado para crecer y para expandirse, pero no tiene que ser algo de completamente diferente. Porque tiene que ser algo que desarrolla internamente, tiene que ser un aprendizaje continuo, pero con su método, con sus herramientas, con su personalidad. Así que tiene que ser un aporte y no algo de completamente extraviado. Sí, es muy interesante, ¿no? Cuando dice su personalidad, quién es, ¿no? Cuál es su entorno. Es muy interesante darnos cuenta de que ese conocimiento, ese aprendizaje que hemos tenido del cliente debe estar quizá desde el minuto 1 que conectamos con el cliente, ¿no? A veces me gusta pensar en que la sesión no empieza en la sesión número 1, sino que empieza desde la llamada de teléfono o la petición de una cita que el cliente te hace, porque desde ahí ya estás aprendiendo quién es el cliente, ¿no? Entonces, cuando ponemos la palabra trabaja con cada cliente en integrar, me gusta expandirlo a lo que significa no solamente la sesión, sino el conocimiento profundo que podemos tener y cómo podemos conectar también lo que el cliente trae, más allá del contexto quizá o el marco oficial que todos sabemos que puede ser una sesión exploratoria o una sesión de coaching, ¿no? Y es muy importante que sea integrado en su sistema, donde él vive, donde él se desarrolla, donde él trabaja, porque esto del sistema es algo que condiciona, que influye y que da un montón de posibilidades, así que no puede ser decontextualizado. Claro, y en ese sentido que las preguntas que hacemos estén teniendo esto en cuenta, ¿no? Como que estén integradas con lo que ya sabemos del cliente, como decís, ¿no? Preguntas típicas para mí de este punto, no sé,
a ver, podéis pensar también las vuestras, ¿no? Pero a partir de esto que has visto que cambia, por ejemplo, o qué nuevas opciones, qué nuevas posibilidades se abren ante ti, ¿no? Estas son preguntas que empezamos a hacer una vez que el cliente ha tenido como un insight, un aprendizaje, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esto a partir de esto nuevo que has visto, ¿no? Como buscando una declaración de compromiso, buscando también como la ampliación de conciencia de lo que ha visto, cómo lo quiere aplicar o en dónde, en qué ámbito. Es un poco buscar ir aterrizándolo como una transición hacia el plan de acción, ¿no? Es un momento de la sesión como muy importante que ayuda a esa transición. No sé si se os ocurre algo más respecto a este indicador. Creo que tampoco tenemos mucho más tiempo. Creo que deberíamos pasar al siguiente, ¿os parece? Venga, Ok. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas de momento. Id pensando en preguntas o en comentarios también, en vuestra opinión, si estáis de acuerdo, si no. Pero vamos con la segunda, que si la pones un momento, Estela, el texto dice: colabora con cada cliente para diseñar metas, acciones y medidas de responsabilidad que integren y expandan nuevos aprendizajes. Y hay 3 palabras clave en esta frase que a mí me sugieren, ¿no? que me inspiran como un poco para explicarla, ¿no? Habla primero de diseñar metas, y esto es algo que hacemos al principio de la sesión, ¿no? Al comienzo de la sesión, cuando definimos con el objetivo, definimos con el cliente sus objetivos, sus metas, ¿no? Luego están las acciones que tenemos que conectar, ¿no? Las metas del cliente definidas al principio las vamos a conectar con las acciones que al final de la sesión el cliente va a identificar como acciones posibles, realizables y con las que se quiere comprometer, ¿no? Y que claro, evidentemente están relacionadas o encaminadas a conseguir sus metas, ¿no? Y las medidas de responsabilidad. Este es otro punto fundamental, ¿no? Como los aspectos que involucran al cliente en su plan de acción, ¿no? Así que metas, acciones y medidas de responsabilidad, ¿no? No sé qué opináis. Aquí es seguramente muy importante el hecho que es una acción que se realiza y esta acción tiene que estar conectada también con lo que el cliente quiere. Es decir, Eso es. cuál es el resultado que el cliente quiere llevarse y cómo se lo va a llevar, qué has aprendido y Totalmente. cómo lo vas a realizar. Así que este es realmente el momento en el cual se concretiza lo que se va a llevar de la sesión, cómo lo va a realizar y qué es lo que va a pasar después fuera de la sesión. Así que este aprendizaje, ¿qué va a ser? ¿Cómo le va a cambiar? ¿Cuál va a ser el comportamiento diferente que va a actuar o el pensamiento, el sentimiento, lo que va a poner, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser muy relacionado. Esta es la conclusión y lo que se lleva como aprendizaje y lo que va a pasar después del aprendizaje. Es como si hubiera un hilo conductor entre el acuerdo, el aprendizaje y la acción, ¿no? Como esta línea que luego vertebra toda la conversación de coaching, ¿no? Y aquí esto lo explica. Sí, además con un peso importante también que distingue de otras disciplinas, que es la responsabilidad, ¿no? Sí. Como la responsabilidad recae en el cliente, de qué puedes hacerte cargo, a qué te comprometes, qué vas a hacer tú para, ¿no? Cuánto depende de ti esto que me estás contando. Son algunas de las preguntas que tenemos ahí, porque yo creo que en todas las intervenciones que como coach nosotros podemos hacer, tenemos que tener como muy implícito que el cliente tenga que asumir esa responsabilidad, ¿no? En su proceso de aprendizaje y en el logro de sus metas, porque al final esto es lo que va a conseguir también que nuevamente podemos distinguir, ¿no? Aquí el coaching va a permitir que al final el cliente sienta que el proceso es suyo, sienta ese autoliderazgo para poder después pues, pasar a celebrar, ¿no? y todo lo que conlleva esta maravillosa competencia. Es fundamental esta dimensión de la responsabilidad.
para que ocurra, ¿no? Esa conexión que bien dices de acuerdo, aprendizaje, acción respecto a lo que el cliente quiere Y conseguir. como decías tú el otro día, Estela, como una responsabilidad que tiene que ver con el ser y con el hacer, ¿no? Ujú. Esto que comentabas tú, que aportabas tú el otro día. Hay un comentario en las preguntas de Rogelio. Gracias, Rogelio, por estrenarte. Bueno, pone metas, acciones, compromiso. Ujú. Bueno, estamos usando la palabra responsabilidad, pero la palabra compromiso, por supuesto que también está ahí. Claro, cuando el cliente identifica su responsabilidad o sus acciones, nosotros buscamos que se comprometa con ellas, ¿no? No sé cómo lo veis. Esta palabra de compromiso, ¿cómo la veis aquí? Esto es seguramente algo de fundamental, esto del compromiso, es decir, que el coach es responsable del proceso y la persona es responsable del contenido y de realizar el objetivo. Es decir, nosotros sobre todo acompañamos a la persona para que logre sus resultados y las acciones tienen que ser después de la persona. Sí, exacto. Sí, le Vamos a por la acompañamos. tercera. ¿Sí? Sí, decía que le acompañamos en sus resultados, pero también le acompañamos en la forma que tiene de comportarse, en que lo puede identificar. Entonces, al final, el compromiso va creciendo y la responsabilidad cada vez se va asumiendo porque la persona se va llenando de su propia autoestima respecto a los logros que va alcanzando, Claro, ¿no? claro. Esto es como un círculo virtuoso que va ganando nivel a lo largo del proceso, ¿no? Ujú, Totalmente. así Sí. es. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que tiene mucho que ver con esta que estamos hablando. Mónica, ¿te apetece continuar a ti? Sí, la tercera reconoce y apoya la autonomía de cada cliente en el diseño de metas, acciones y métodos de responsabilidad. Es decir, esta seguramente, ¿no? Deriva del anterior y es como si aquí, si la anterior define el qué, aquí se va a definir mucho más el cómo. Es decir, es muy importante la idea que sea el cliente a liderar todo. El coach, como decía antes, acompaña, nosotros no podemos hacer el trabajo en vez del cliente. Se trata de ponerlo en condiciones, de darle el espacio para pensar, para que él encuentre autónomamente y también al interno de sus marcos de referencia y su sistema, cuáles son sus metas y las acciones y también cómo se va a comprometer en realizar sus acciones. Mm. Mm, Sí, y mm. desde ahí también tener en cuenta, ¿no?, que el cliente tiene todos los recursos para alcanzar lo que se proponga. Entonces, cuando sentimos esto y acompañamos desde ese lugar, entonces se produce ese autoliderazgo tan fuerte, tan potente, para que todo ese canal que hablabas antes, Miriam, ¿no?, ese acuerdo, aprendizaje y acción, al final se materialice en su plan de coaching, ¿no?, y en lo que realmente quiere conseguir. Entonces, me llega como decir, es que como coaches tenemos que quitarnos de en medio, ¿no? Quítate de en medio, deja espacio para que sea el cliente el que brille, y esto, claro, es un ejercicio de égoles, es un ejercicio de humildad, pues muy Enorme. grande para poder, claro, para poder despojarte de todo esto, ¿no? Y es un trabajo que además es muy bonito en nuestro proceso de aprendizaje como coaches, ¿no? Porque en el momento que vas sintiendo como algunas capas van cayendo y permites que ese protagonismo esté ahí, pues entonces el cliente comienza a conectarse, como decías antes, Mónica, más a su mundo, comienza a conectarse más a su sistema, se siente más protagonista de quién es, de dónde está, de lo que hace, y todo esto lo hace con sus propias herramientas, con sus propios recursos. Entonces, yo recuerdo cuando descubrí el coaching hace muchos años, que yo decía, pero aquí, o sea, que te paguen por no hacer nada, porque lo haga todo el cliente, ¿esto qué es, no? Esto es una maravilla. Y a día de hoy sigo manteniendo esa magia interna de decir, qué bonito, ¿no?, el poder acompañar a que otros crezcan y se autolideren, ¿no? Total. Respecto a Es- esto de la autonomía, se me ocurría que, claro, el nivel de autonomía del cliente puede variar, ¿no? Hay clientes con los que
trabajamos el aterrizar mucho el plan de acción, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer y en quién te vas a apoyar. Y esto es algo que los coaches junior en mi escuela, por ejemplo, esto es muy típico. Al principio es como que en el ABC pues lo hacen siempre, ¿no? Sin embargo, no sé qué opináis, pero hay clientes que no necesitan eso, ¿no? Es como que a veces saben perfectamente, no hace falta llegar a ese nivel. Y esto es sutil y hace falta ahí como tener esa sutileza para saber cuándo va a ayudar y cuándo no hace falta, o cuándo el nivel de autonomía del cliente es suficiente para, ya sabe, y no hay que seguir insistiendo. No sé si estáis de acuerdo, pero es algo que yo a veces a los alumnos se lo digo, ¿no? Se lo devuelvo en los feedback o en las supervisiones. Sí, totalmente de acuerdo. Además es que es ese momento cuando ves que el cliente, o sea, está deseando cerrar la sesión para ya ponerse en marcha con todo aquello que tiene dentro y que Por quiere ejemplo, experimentar, ¿no? O sea, esta sensación, y entonces llega ese punto donde a lo mejor puedes escuchar, ¿no?, alguna sesión, o puedes ver algún principiante que quiere retenerlo porque si no parece que no demuestra, ¿no?, esta competencia. Entonces esa sensibilidad para notar lo que le está ocurriendo al cliente y su grado de autonomía, pues para mí es fundamental. Gracias por la aportación, Miriam. total. Mm. Bueno, llevamos tres indicadores y teníamos aquí como pensado hacer una pausa para que nos hagáis preguntas. No tenemos más. Pero, o un poco de feedback, como vamos bien, os estáis aburriendo, estáis despiertos, como nos vemos, esto es un poquito como hablar por la radio, ¿no? Nos vemos, no... Mira, aquí alguien dice, felicidades chicas, está súper claro, comprender y acompañar el proceso de aprendizaje no implica dejar el desafío a un lado, sino inspirarlo, asumir el riesgo para expandirse. Maravilloso. Totalmente, totalmente, claro, completamente. No sé si os inspira algún comentario más, más que totalmente, me quedo yo ahí. Sí, El me encanta. desafío siempre está, ¿no? Me encanta, ¿no? El inspirarlo a asumir el riesgo para expandirse, ¿no? O sea, me gusta mucho la forma de expresión, ¿no? El riesgo para expandirse, porque efectivamente cuando uno se expande, al final se está arriesgando, está saliendo de su zona de confort, está experimentando cosas que antes no había experimentado, y a veces también en ese punto surgen emocionalmente, pues puede aparecer incluso el miedo, puede aparecer la alegría como impulsor o como... Entonces todo esto, claro, está muy relacionado también con el siguiente punto, que habla de apoya a cada cliente en la identificación de resultados o aprendizaje potenciales a partir de los pasos de acción identificados, ¿no? Entonces, cuando el cliente identifica esos pasos de acción, ¿cómo lo aplicamos nosotros, ¿no? ¿Cuándo lo aplicamos? Pues entendemos en muchas ocasiones que esto tiene que ver con lo que antes llamábamos seguimiento, no sé ahora cómo lo estamos llamando, pero sí que cuando el cliente viene, después de haber experimentado, después de haber... es como si llegara un cliente nuevo, ¿no? O sea, la mirada sería, el cliente llega después de 10 días, 15 días, una semana, el tiempo que ha pasado desde que tuvimos aquella conversación, y con la mirada limpia, pues nosotros le preguntamos, ¿no?, de manera genérica, cómo te ha ido, qué resultados has obtenido, qué has aprendido, ¿no?, de la experiencia que has tenido, y siempre desde el punto que nosotros somos o estamos ahí para escuchar a ese nuevo que viene, porque cuando salta a ese espacio, ¿no?, que comentaba Fernanda, ¿no?, inspirarlo a asumir el riesgo de expandirse, está arriesgando algo, ¿no?, y en ese riesgo recibirle con apertura, recibirle con la mente abierta respecto a lo que trae, pues produce algo, ¿no, Miriam? ¿Qué produce esto? Sí, es a veces los clientes, estaba pensando que a veces vienen, bueno, muy emocionados porque han hecho el plan de acción, han probado algo, han experimentado algo y esto les ha traído un aprendizaje y con muchas ganas de compartirlo, pero otras veces también vienen frustrados porque no lo han ejecutado, una sensación así de frustración
porque ellos dicen que no lo han ejecutado, a lo mejor al nivel de los estándares que tenían, ¿no? Normalmente, no sé cómo es en vuestro caso, pero yo me encuentro muchas veces clientes con un nivel de exigencia que lo he intentado, lo he probado, bueno, no lo he hecho a medias. Yo en estos casos siempre tiro del aprendizaje. Procuro reconocer y valorar lo que han hecho. Es como, bueno, ¿lo has intentado? ¿Has hecho esto, no? Bueno, pues esto se puede celebrar, ¿no? Puede que no esté todo lo que dijiste que ibas a hacer, pero yo prefiero como trabajar con lo que sí ha hecho y extraer el aprendizaje de lo que sí ha hecho, o incluso, si me apuras, extraer aprendizaje de lo que no ha hecho, ¿no? En cualquier caso, venga como venga, trayendo lo que traiga, como extraer aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendes con esta experiencia, ¿no? No sé. No sé si lo hacéis vosotras igual, ¿no? O parecido. Bueno, aprendizaje o resultado, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, es esto lo importante, es siempre tratar de hacerle ver la parte de aprendizaje y resultado, porque así una cosa muy importante para mí en el coaching es que la persona se acostumbra a la idea de obtener resultados y de Exacto. traducir todo lo que es un pensamiento, todo lo que es un deseo en algo que sea realizable, que sea percorrible, que sea actuable en alguna manera. Así que no es simplemente entender algo o sentir algo. ¿Tiene? Creo que es de la parte de traducción, algo se nos está Ok, colando. Yo ok, no sé si, claro, el micro de Daniel tiene que estar abierto. Bueno, ya paró, ya paró. Adelante, Mónica. ok. Simplemente es esto, ¿no? Es decir, cómo se traduce y esto del resultado es muy importante. O sea, acostumbrar a la persona a pensar en términos no de qué quieres, pero qué vas a obtener, qué es lo que vas a conseguir. Sí. Y también hacerle ver lo que ha conseguido, porque muchas veces, como decías tú antes, no siempre se dan cuenta o no siempre lo valoran, ¿m? O si no, no es siempre suficiente. Esto no os pasa, es muy frecuente. A mí me pasa frecuentemente que mis clientes tengan mucha exigencia. ¿Os pasa a vosotras? Sí. No Absolutamente. Esto de la exigencia es algo de muy fuerte y es muy importante cada vez hacer ver la diferencia entre algo de ideal, algo que tienen como idea y ver cómo se concretiza en la vida que tienen. Mm, mm, mm. Decía, Tenemos una... Ah, ibas a decir la pregunta de Rogelio, ¿no? Ahí. es que es muy hermoso, ¿no? Ver cómo pasan del estado actual al estado ideal, que tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo, y cuando declaran las acciones. Pero a continuación también Fernanda nos hace una pregunta que yo creo que viene muy a colación de lo que estamos hablando, y es cómo ubicamos este tema en el espacio organizacional respecto a la compañía, al sponsor, los resultados, a la gestión del tiempo y a las expectativas de aprendizaje, ¿no? Gran pregunta. Creo que aquí, Mónica, tú que trabajas tanto con organizaciones. Sí, esto también lo dijimos un poco al comienzo, ¿no? Tiene que ser todo al interno del sistema del cliente, porque si fuera algo de completamente diferente, esto va a generar un problema en la persona, porque el sistema es siempre mucho más grande de la persona. Y así que el cambio tiene que venir siempre al interno del sistema y tiene que ser, entre comillas, ecológico. Es decir, tiene que ser conectado porque el cambio, si después se cambia algo de pequeñito, después puede crecer y, es decir, expandirse en una organización, pero si no se puede volver un problema por la persona, porque tiene que ser siempre algo de darse cuenta de dónde está ubicado y darse cuenta también de cuáles son las dinámicas. O sea, una persona no puede pensarse como algo de aislado, tiene que verse siempre conectado, así que el trabajo es más un trabajo de interfase que no sobre la singular persona. Y trabajando con la persona se trabaja siempre al interno del sistema y con el sistema de esta persona. Cómo van a ser las interacciones y cómo las interacciones van a ser con él. No se puede ver nada de aislado, porque si no,
va a ser un aprendizaje que puede ser, entre comillas, un boomerang para la persona. Totalmente. Tiene que ser siempre algo de armónico. Sí. Y tiene que ver con su voluntad, pero no puede ser algo del cual que va a ser después algo que que va a volverse un problema para él. Totalmente. Me encanta este término de la ecología, ¿no? De la ecología, tiene que ser ecológico para el cliente y para el sistema. Hay una pregunta o comentario de otra persona, que es un número. Dice, Dewey postuló su famosa frase learning by doing. Si no se llega a la acción, no se puede estar seguro de que el aprendizaje haya ocurrido. ¿Comprende y asume para actuar o actúa para aprender? Creo que es un proceso que no se puede dividir. Bueno, para mí es muy claro que es más bien actúa, o sea, comprende para actuar, por supuesto, pero luego tiene que actuar para aprender. O sea, para mí es como un continuo, ¿no? Es en la acción donde se produce el aprendizaje. En la conversación, con la parte lingüística, para mí se produce una comprensión, pero el aprendizaje se produce cuando la persona experimenta algo distinto en su vida, con su cuerpo, con la palabra, con el movimiento, con todo su ser, hace algo diferente. No sé si lo veis. Además, si puedo añadir, no es algo que se acaba acá, es algo que continúa en el tiempo. Es decir, yo aprendo algo, lo pongo en acción, esta acción veo lo que funciona y lo que no funciona, lo voy corrigiendo, aprendo algo más y lo vuelvo a poner en acción. Así que es un círculo, una especie de espiral que se va volviendo siempre más. Así que no es simplemente un término hacia otro o uno hacia otro, es más algo que se va evolucionando en el tiempo y que va creciendo y que nosotros aprendemos de nuestros errores y de lo que hacemos bien y va creciendo siempre más. La cosa importante para mí es siempre ponerle conciencia en esto. Aprendo de lo que hago y después lo experimento en el campo. Y después de allá lo vuelvo a razonar sobre esto, voy viendo lo que aprendo y lo vuelvo a poner en el campo. Y así que es una espiral, o sea, no es algo que se acaba en dos términos. Total. Al final conecta Hay dos preguntas logísticas. Bueno, una persona que dice, sí, hay un acceso posterior a la conferencia, lo han explicado al principio en la página web de ICF LATAM, están todas las conferencias y esta también la pondrán. Y también se está emitiendo actualmente a través de Facebook, en la página web de Facebook, te lo diré, Facebook LATAM. Ahora mismo no la veo, pero es la página web de ICF LATAM. Y luego hay otra persona que dice que no tiene, que no consigue escribir en el chat. No estamos escribiendo en el chat, estamos escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas. Mira a ver si lo tienes y si puedes escribir ahí, ¿vale? Y perdóname, Estela, porque ibas a decir algo y te he interrumpido. Nada, podemos combinar perfectamente la logística con la reflexión y sobre todo porque me llegaba el concepto de avanzar, ¿no? Y el punto de avanzar, que también está en el quinto indicador, ¿no? Cuando escuchaba a Mónica me llegaba esto, ¿no? El considerar el avanzar como punto fundamental y evolutivo también en la persona, ¿no? Porque al final es un proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿qué os parece si pasamos al siguiente indicador que le proyecto? Sí, adelante. Y así, bueno, compartimos desde ahí. Venga, estamos en el quinto. El Miriam. sexto. Es el sexto. ¿Este es el que acabamos de ver? No, no lo hemos visto este aún, Miriam. Visto el anterior. Estamos en este ¿Estamos ahora. en el cuarto? Estamos en el cuarto. Vale, Sí, lo que pasa vale, es verdad, sí, perdonad. Total, sí. Invita a cada cliente a considerar cómo avanzar, incluidos recursos, apoyo y potenciales barreras, ¿no? Sí. Bueno,
un poquito como dice antes, para mí aquí hay 4 palabras sobre las que podríamos reflexionar. Por ejemplo, cómo avanzar, ¿no? Y claro, ya sabemos todos que con acciones bien definidas, concretas, con comportamientos observables, que se puedan medir, que tengan una periodicidad, durante cuánto tiempo, en qué momento, cuántas veces, ¿no? Los recursos, ¿no? ¿Qué son recursos? Y aquí tuvimos un debate que podemos volver a comentar, ¿no? Recursos internos y recursos externos. ¿Os acordáis? Que hablábamos de los recursos internos y los recursos externos, ¿no? Recursos internos que son habilidades, cualidades que yo pueda tener, en las que yo me pueda apoyar, y recursos externos que podrían ser más recursos materiales sí, recursos materiales, decíamos, pues yo qué sé, libros o ayudas, o no me acuerdo si decíamos alguna cosa más. Luego estaban los apoyos, ¿no? Y también aquí podrían ser uno mismo, un apoyo, pero también puede ser un apoyo de una tercera persona. Otras personas en las que podemos apoyarnos, a quien podemos pedir ayuda, pero también el propio apoyo que aportabas tú, Estela, tan importante, ¿no? El autoapoyo. Y finalmente están las potenciales barreras. Es decir, explorar los posibles obstáculos y la mejor manera de prevenirlos, la mejor manera de sortearlos, ¿no? Aquí igual ayudaría pensar algunas preguntas, ¿no? Como cómo preguntar por las acciones, ¿no? Y aquí Sí, cada uno igual lo hacemos un poco distinto. sí, de hecho, a mí me gustó mucho la aportación de la lluvia de ideas que tú comentaste, ¿no? Que es algo que utilizas. Recuerdo también, pues bueno, diferentes tipos de aportación que vamos teniendo en esa parte de acciones, ¿no? Entonces, al final es una parte sencilla, ¿no? Preguntar por acciones, cuál sería el primer paso, ¿no? Porque hay que dar un primer paso. A veces también el cliente se queda estancado por miedo, ¿no? Entonces, aunque sea un primer paso, aunque sea pequeñito, y también valorando cómo son las acciones, ¿no? En función a cada persona, pues la acción puede ser diferente. Si hablamos de recursos, pues qué necesitas, ¿no? Qué recursos puedes necesitar, cuáles te pueden ser útiles, qué habilidades tienes, cuáles son tus talentos, ¿no? Cuántas veces hacer una pregunta de talentos evoca también la conciencia de darte cuenta de algo que a lo mejor nunca te habías preguntado a ti mismo, ¿no? Y desde aquí pues pasaríamos también a preguntar. En determinados momentos sentimos que la persona, ese autoapoyo del que tanto hablamos y que es un concepto también muy bonito porque genera ese autoliderazgo, genera ese desarrollo, pero muchas veces el cliente también está necesitando el apoyo externo, el apoyo de alguien que en un momento determinado, cuando sabe que puede haber pues, potenciales barreras, obstáculos, ¿no? Chicas, pues quizá tener un apoyo, pensar en alguien simplemente, o tener una referencia de alguien, pues puede ayudarle, ¿no? Porque al final las potenciales barreras pueden estar, ¿no? Mónica, ¿tú qué opinas? Sí, y muchas veces por esto es que la persona nunca está aislada. Y también ayudarlo a ver cuáles pueden ser las posibles conexiones con otras personas a las cuales pueda apoyarse o apoyar puede ser algo de muy importante. Y también cuáles son las barreras, habla de obstáculos. Puedo también pensar qué es lo que puedo reforzar en mi plan de acción. Es decir, también verlo con el aspecto positivo, qué es lo que tengo que añadir para que sea todavía mejor de lo que he pensado hasta ahora. Cada cosa después está medida siempre en el cliente y también está medida en lo que quiere lograr. Es decir, lo que guía es siempre el objetivo. Y como personas, lo que identifica sobre el objetivo. Y desde allá, si él ve obstáculos o si no los ve o si falta algo, qué es lo que puede añadir, pero también siempre tratar de verlo y de hacer que se mueva en un contexto, nunca que se vea como separado de todo esto. No me gustaría que cerremos esta competencia, este indicador, sin recordar una pregunta que tú traías, Estela, que me gustó mucho, que es ¿cómo puedes darte apoyo? ¿Cómo puedes Ah, darte apoyo para tal cosa, ¿no?
Y también a lo mejor añadir, que a mí me pasa en la escuela con los alumnos, cuando se resisten mucho a las preguntas sobre obstáculos, porque bajan la energía cuando el cliente ya está en la acción y es como, ¿y qué posible obstáculo? Y es como de pronto baja la energía. Y para el coach junior esta es una pregunta difícil, ¿no? A mí me parece que es una pregunta que se puede hacer como, o sea, buscando mantener la misma energía, como un posible, ¿no? ¿Y qué obstáculos se te ocurren que podrían surgir y cómo los podrías sortear, ¿no? Como incluso las dos en una, ¿no? Y si surgiera algún obstáculo, ¿qué se te ocurre para sortearlo? Pero sí que es verdad que es una pregunta que, tira la energía para abajo. Qué bonito también escucharos, ¿no? Porque son varias las reuniones que hemos tenido, pero tampoco muchas, ¿no? Si ponemos un juicio aquí como para llegar a conectar con lo que hemos aprendido unas de otras, ¿no? Lo que he podido aprender de Mónica, lo que he podido aprender de Miriam y lo que entre todas pues también hemos creado para profundizar, ¿no? en el hacer. Así que una gran oportunidad porque al final el siguiente indicador tiene que ver con colaborar con el cliente a resumir el aprendizaje y el entendimiento que hay dentro y entre sesiones, ¿no? Entonces, hoy me doy cuenta de lo que se ha provocado después de nuestras reuniones, aunque han sido reuniones de debate, pues para llegar al lugar donde hoy estamos compartiendo, pues al final hemos tenido que resumir el aprendizaje probablemente en 3 sesiones y ahora mismo lo seguimos haciendo, si os dais cuenta, ¿no? Para Cómo mí ha sido recordamos. un gran aprendizaje, muy interesante, aprendo mucho de las dos, desde luego. Igualmente. Pues, ¿qué os parece, Mónica? ¿Sigues tú con la siguiente, la Sí, hay una proyecto? pregunta de Diana, Sí, pero yo creo que la podemos dejar para un poquito más tarde, Diana, sí, porque hablas la un poquito tenemos al final en de el la final. sesión. Colabora con el cliente para resumir aprendizaje y entendimiento dentro o entre sesiones. Esto tiene que ver mucho con darse cuenta de lo que ha aprendido y de cómo lo puede utilizar. Es decir, no siempre los clientes tienen claro esto, lo dan por descontado y muchas veces no lo valoran. Entonces, el primer punto es esto, ¿no? Que ellos reconozcan el valor de lo que han aprendido y que reconozcan también en sí mismos la posibilidad de poderlo utilizar. Para que esto continúen a hacerlo también sin la ayuda de un coach. Y sobre todo que lo puedan expandir en otros campos de su vida. Es decir, si ellos detectan lo que puede ser a lo mejor un patrón, a lo mejor un aprendizaje, a lo mejor algo que después puedan traducir en alguna manera, entonces esto lo pueden hacer utilizándolo no solamente en lo que están trabajando en ese momento, pero puede ser también algo de expansivo y de mucho más relativo a a todos sus campos de su vida. Me encanta siempre, Mónica, cómo expandes, ¿no? A otros campos, a otras conciencias más allá del ser, ¿no? Sino a todo su sistema. Creo que esta mirada, gracias por compartirla de manera reiterada, porque a mí me hace, al escucharte, aprender, ¿no? Y sobre todo vuelves a tocar un punto que tiene que ver con que el cliente no solamente se lleve lo que se está llevando de aprendizaje en esa sesión y cuáles son sus conexiones con sus metas y sus logros, sino que también genera autonomía, ¿no? Para que lo siga haciendo por sus propios medios sin que nosotros estemos. Volvemos otra vez a ese concepto de quitarnos de en medio, ¿no? O sea, ese constante quitarnos de en medio para que el cliente crezca, ¿no? y se desarrolle. Entonces, realmente este indicador lo utilizamos a lo largo de Toda toda la sesión. no ocurre únicamente en determinados momentos como a lo mejor podemos creer, ¿no? Al final de la sesión, no, ocurre al principio de la sesión, preguntamos, ¿no? Para que el cliente tome conciencia de lo que ha aprendido entre sesión y sesión, esa parte de seguimiento, qué ha aprendido en ese plan de acción que desarrolló, cómo puede aplicar ese aprendizaje, como bien dices, Mónica, en otros ámbitos, pero es que luego a lo largo de la sesión nos sirve incluso para medir, ¿no? Porque a veces no es tan fácil o no es fácil percibir o tener la sensibilidad de darte cuenta cuando un insight ha llegado. Hay personas que lo expresan con muchísima facilidad y naturalidad y otras personas que a lo mejor no lo hacen con tanto, ¿no? Entonces, desde aquí, a medida que vamos preguntando, pues vamos viendo cosas cuando a lo mejor también intuimos que puede
puede haber algo nuevo, o aunque no lo intuyamos, es estar presente en la pregunta, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿De qué se está dando cuenta ahora? ¿Qué has aprendido hasta ahora en el tiempo que llevamos de sesión? Pues todo esto va creciendo, ¿no? Y al final, si lo llevamos al final de la sesión, también ocurre, ¿no? Sí, total, claro. Ocurre en todas las A mí es una pregunta que me encanta hacer hago muchas veces a lo largo de la sesión y bueno, también a los alumnos les machaco con esto, ¿no? De preguntar por los aprendizajes, ¿no? ¿Qué has aprendido? Incluso varias veces al final de la sesión yo siempre, ¿qué has aprendido? ¿Y qué más has aprendido? ¿Y qué has aprendido sobre ti mismo? ¿Y qué has aprendido sobre esta situación? Y pregunto de diferentes maneras para que el cliente se cambie como de posición, ¿no? Y a veces pregunto, ¿y más profundamente qué has aprendido? Y es muy llamativo cómo a veces, claro, el cliente te dice cosas que ha aprendido, que han ido surgiendo en la sesión, pero otras veces te hace comentarios de aprendizajes implícitos que no están en la sesión nombrados en absoluto, pero que emergen pues de la propia experiencia, ¿no? De la propia vivencia. Y para mí, darles luz, nombrarlos, para mí es muy importante. ¿Y cuánto aprendemos, Esta la uso mucho, este indicador lo uso mucho. ¿Y cuánto aprendemos nosotros también cuando preguntamos por los aprendizajes, ¿no? Totalmente. En esto, ¿no? O sea, ¿cuántos regalos como coaches somos capaces de recibir en una sesión que muchas veces no está previsto, ¿no? Como nuestra curiosidad al final y nuestra capacidad para aprender también se expande, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso a través del cual no dejamos de impactar y que nos impacten, ¿no? Entonces, aparte de que nos pagan por no hacer, además aprendemos, ¿no? Entonces es un viaje muy interesante. Por no hacer y aprendemos. Sobre todo para los que se inician en esto, que sepan que a pesar de llevar muchos años, seguimos teniendo la sensación del inicio, ¿no? Al menos yo así me mantengo. Qué bueno. Aprendemos y trabajamos sobre nosotros. Para presentar el indicador número 7. Eso es. ¿Vas a decir algo, Mónica? Sí, estaba diciendo que no solamente todo esto, pero que además trabajamos cada vez sobre nosotros, ¿no? Cada vez que trabajamos con alguien, estamos trabajando sobre un tema nuestro. Claro, total. Así que añadimos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues este es el momento que más nos gusta, chicas. Es el que más deseamos de toda la conferencia. Y que decía que está como la energía también para esto, ¿no? Celebrar el progreso y los éxitos, ¿no? Pues aquí todas estas, el concepto del empowerment, la celebración, energía a tope, resonancia, ¿no? Con el cliente. Es como el cliente está satisfecho y nosotros resonamos también ahí, ¿no? Utilizamos una distinción que en lugar de felicitar a, sería celebrar con, ¿no? Felicitar a alguien parece que hay más distancia emocional cuando tú felicitas, pero celebrar con alguien es yo entro al charco contigo, yo celebro contigo, me alegro contigo, incluso te invito a celebrar si no estás suficientemente celebrón también, ¿no? Cómo quieres celebrar este éxito, cómo quieres celebrar este resultado, bueno, yo le doy mucho hincapié a eso, ¿no? Sí, es muy importante claro que tiene que ser genuino, ¿vale? Pero... Sí, eso iba a apuntar, ¿no? Que debe ser genuino y sincero, porque también puede formar parte de una pregunta fórmula que ya hemos escuchado muchas veces a otros coaches en determinadas sesiones y que al final modelamos, ¿no? O copiamos. Entonces, cuando esa enhorabuena o esa celebración no es genuina, no nos sale de dentro, no estamos acompañando en ese viaje, como dices, ¿no? La energía que ya se ha generado después de llevar pues un rato compartiendo este debate juntas y además con personas que nos están escuchando, pues al final también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces es muy importante también para mí juntar dos conceptos, ¿no? El concepto de realista, o sea, tiene que ser una celebración realista sobre lo que realmente el cliente ha logrado y tener esa capacidad de medir ese realismo con entusiasmo, ¿no? Entonces, porque un entusiasmo desbordado puede alejar de la realidad al cliente y hablábamos, ¿verdad, Mónica?, de cómo esto muchas veces alimenta un ego incluso
una patología narcisista en un momento determinado podría entrar ahí, ¿no? Y entonces la realidad y el entusiasmo, junto con esa parte genuina y sincera, apoyada con la distinción que dices, pues a mí me parece que al final genera un espacio de desarrollo muy, muy importante, ¿no? Y se traduce en más logro, ¿no? En que el logro suma mucho más. Aquí es muy importante la parte también de reinforce positivo, es decir, que aquí la persona aprende de sus logros. Y esta es para mí un grandísimo valor en las personas. Así que tiene que ser esto muy alineado con la energía que la persona tiene en ese momento y a lo mejor un poquito más, pero sobre todo tiene que ser un celebrar algo que después también puede reproducir otras veces. Es decir, no es solamente un logro único, pero si él aprende algo sobre sí y aprende de algo que ha logrado. También estaba pensando como esto de celebrar el progreso, como celebrar el viaje, ¿no? Yo lo hago muchas veces, ¿no? Te das cuenta de todo el camino recorrido, ¿no? Me acuerdo cuando en la primera sesión decías que no sé qué y mira ahora cómo te sale ya fluido, ¿no? Como hacer hincapié. A veces el cliente no es tan consciente de ese proceso y, y a veces ayudarles a recordarlo, ¿no? Como recuerdo cuando en la primera sesión esto te pareció un mundo y mira ahora que ya lo tienes totalmente integrado y te sale solo, ¿no? Y la persona dice, pues es verdad, ¿no? Como el camino recorrido desde que empezaste hasta aquí, que estamos en la cuarta, en la quinta o en la sexta sesión, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que igual no sé si hay coaches junior escuchando, ¿no? A veces los alumnos dicen felicidades, muy bien. No, felicidades todavía no, pero es como cuando se hacen devoluciones valorativas, muy bien. Al final estás valorando, es como si fueras un profesor valorando. Hay que tener cuidado con cuál es la palabra o las frases que se usan, ¿no? Para mí muy bien, me gusta más decir, qué bueno, me alegro, ¿no? Yo me alegro, ¿no? Qué bien, fenomenal, qué bien, como si yo tuviera que ponerle una valoración. Es que la palabra valoración tiene dos significados, ¿no? Un valor, una puntuación a tu éxito, ¿no? Y esto a veces al principio se confunde y no sé, es algo que lo veo muchas veces, ¿no? Muy bien, a mí me llega y Mónica, me llega a preguntaros con quién vais a celebrar el Sí. disfrute que estamos teniendo tras esta sesión. Ahora hablo de ¿Con nosotros. quién vamos a hacer? ¿Con quién vamos a celebrar Yo ahora en conmigo España? misma. A las 2 de la mañana, casi. Porque mañana, Porque yo nosotros celebro estamos las mañana. 3 en Así Europa que y para nosotras son ya casi las 2 de la mañana. A las 2 de la Pero mañana. mira, pensábamos que nos íbamos a dormir, pero no nos hemos dormido. La Vamos. energía. Así que si dijimos algo que no funciona es porque estamos casi dormidas. No, yo estoy súper energética ahora mismo. Yo creo que tenemos ya los últimos minutos, ¿no? Como nos pasa Sí, mucho en la Y sesión. tenemos la última. Y nos tenemos queda la la última. última. Y tiene que ver con esto. Adelante. Tiene que ver con esto, con colaborar con cada cliente para cerrar la sesión, ¿no? Entonces creo que nos toca cerrar, nos viene al pelo cerrar para dejar también espacio a Ana que pueda cerrar este ciclo de conferencias, que hoy es la última de esta etapa y con nuevos proyectos. ¿Y hay algo más que queráis comentar antes de cerrar esta sesión? Esto es lo que le preguntaríamos a un cliente, ¿no? ¿Hay algo más que Exacto. que queráis aportar antes de cerrar? Sí. Como darle al cliente la posibilidad de completarse, ¿no? De cómo quiere cerrar la sesión, le falta alguna cosa para decir. ¿Os falta alguna cosa por decir? ¿Os falta a vosotras alguna cosa por decir? Pues Mónica, cuenta tú si quieres, cómo lo Sí, hacías tú. yo muy simplemente, para mí es muy importante también que aquí sea el cliente a definir cómo quiere cerrar la sesión. Es decir, porque además cada vez que se le hace una pregunta a un cliente, cómo quiere cerrar la sesión,
surgen respuestas completamente inesperadas y completamente diferentes porque cada quien tiene su necesidad. Y esto le da también otra vez el liderazgo a la persona y le ayuda realmente también a autodefinirse y entender también qué se va a llevar y cómo se lo va a llevar y todo, ¿no? Así que este también es un espacio abierto para el cliente y aquí también se le deja el espacio para que sea él a decidir cómo hacerlo y en qué términos, y puede ser de lo más sencillo hasta lo más complicado, porque a veces se pone a recapitular todo, ¿no? Sí. Estamos ya nos quedan 3 minutos, pero era interesante que el otro día comentabais que algunas personas agradecen, otras personas hacen un resumen, otras personas hacen hincapié en los pasos que van a seguir, bueno, cosas así, ¿no? Quedaba también una pregunta que no hemos contestado todavía, Sí, que es habíamos una dejado pregunta que para dice después. que se refiere un poquito al autoconocimiento, ¿no? Al autoaprendizaje del coach después de cada sesión, ¿no? Después de la sesión hacer una autoevaluación como coach. Y me Sí, hizo pensar que no existe una competencia, ni un indicador que hable de eso, de que el coach al finalizar la sesión pueda hacer ese ejercicio de autoevaluación. Y yo lo hago siempre y a mis alumnos les enseño a hacerlo siempre, como Lo veo unos integrado minutos de quizá, reflexión. lo veo integrado quizá en la competencia 2, aunque a lo mejor no sea muy explícito, pero sí tiene que ver con ese ser del coach que al final, cuando tienes esa capacidad, Efectivamente, está en el mindset. quizá yo creo que sí, que podría estar ahí, pero bueno, Sí, es cierto que totalmente, tienes razón, tienes razón. sí. Bueno, también Fernanda recibimos... dice, bravos, bravos, bravos. Mirad, os queríamos proponer para terminar, aunque no nos dé tiempo a compartir, porque creo que nos quedan 2 minutos y le tenemos que dar la palabra se me ha ido Ana, el nombre. sí, Ana. Ana, Exacto, Ana. Os queríamos proponer 2 preguntas, que es ¿qué he aprendido y cómo lo voy a usar? para resumir la competencia. Porque estamos resumiendo la competencia. Entonces, ¿qué he aprendido en esta conferencia y cómo lo voy a usar en mi vida, o en mi coaching, o en mi vida? Entonces, si os animáis a escribir, recogemos las respuestas. Por lo menos no las llevamos puestas, aunque no las podamos comentar mucho, pero por lo menos las llevamos puestas. Hola, Ana. Ana, todo Hola. tuyo. Qué No, privilegio. pues más bien todos nuestros, porque este es el ratito que vamos a dedicarnos pues por supuesto, primero agradecerles mucho su participación. Nos dejan dos preguntas interesantes y bueno, por supuesto, pues abrir la conversación a alguna pregunta. Y bueno, yo recogí una pregunta de Fernanda Bustos que decía, ¿cómo aplicar esta competencia en las organizaciones? ¿Cómo poder, como de alguna manera, cuando estamos haciendo coaching organizacional, tenemos que ser muy específicos en los resultados y en cómo se van a medir, etcétera, etcétera? Entonces, ¿ustedes cómo en su experiencia, cómo recomiendan eh, hacer esta medición de resultados dentro de las organizaciones? ¿Alguna les gustaría? Una pregunta larga, de respuesta larga. Eh, No Bueno, sabría tenemos cómo 2 darte una minutitos. respuesta corta, Ana. para mí es muy importante definir muy bien el acuerdo, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a saber que lo lograré. Y así que tengo el objetivo, tengo, es decir, el marco y tengo también los KPI. Y esta es ya la medición, Muchas simplemente. gracias. Y es muy importante también que esto sea compartido, es decir, todo esto se hace, para mí es muy importante que no lo haga solamente una persona, pero que lo haga la persona enfrente del referente de la empresa, porque en este modo es valorado y es más ergonómico y ecológico al interno de la empresa. Ujú, Ok, así claro. que es muy importante la valoración que tiene que ser aún mejor si todavía hay tres personas que pueden ser el coachee, el jefe y
también quien pide el coaching, que puede ser el HR, puede ser el director, puede ser lo que sea. Así que más personas intervienen, más el objetivo va a ser, digamos, ecológico al interno de la empresa, y la cosa importante es definir los KPIs, o sea, ¿cómo voy a saber que lo voy a lograr? Y esta es ya la medición, porque si esto es algo de observable, de medible, ya lo tengo. Claro, Es simple. claro. Muchísimas gracias. Y es que es muy relevante porque las organizaciones y las personas, pero bueno, en términos de esta pregunta, invierten un compromiso económico, un compromiso de tiempo para el coaching, ¿no? Y el que el coach pueda de alguna manera demostrar, o el coachee demostrar algún tipo de resultado objetivo que pueda compartir con su organización, siempre es muy útil, ¿no? Porque permite generar confianza en el proceso, confianza en el coach y demostrar el aprendizaje que el proceso de coaching ha generado y que se tiene que traducir en resultados concretos para la organización. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo las tripartitas, no sé si las usáis vosotros, pero Y era el que hacemos decía antes. tripartitas al principio de la sesión, del proceso, y al final del proceso. Las tripartitas son las evaluaciones 360. Una reunión tripartita con Las reuniones una tripartitas, reunión sí, tripartita, sí. coach, Claro, coachee y el manager. A veces cuatripartita, claro, porque como dice Mónica, también viene alguien de recursos humanos. Y en claro. la reunión al principio sirve para sentar las bases, como ha explicado Mónica, y la reunión al final sirve para recoger los resultados del proceso. Ujú, Y el cliente tiene la opción, la oportunidad de hacerlo más visible, de visibilizarlo, aunque ya ya acordamos en la primera tripartita que haya un seguimiento y que el manager esté al tanto y que haya conversaciones. Y al claro, final buscamos que el cliente pueda visibilizar su plan de acción, sus avances, y recogemos del manager también su feedback. Y esa claro. es muy importante, esa reunión de cierre es muy importante, le da mucha visibilidad a los resultados. Claro. Y Muchísimas puede ser, gracias, Miriam. y puede Estela. ser también Ah, útil una en el sí, medio, porque en el Sí, medio, bueno, lo que pasa es ¿a que qué ya punto son muchas estamos? sesiones para pagar. ¿Y qué es lo que sí, puede ser también hecha, no como una sesión más, pero como parte de una de las sesiones intermedias a mitad. claro. Sí. Recibir esa retroalimentación de cómo va el coaching en relación a los objetivos de la organización. Estela, ¿tú Por- ibas a decir algo? Nada, Añado solamente esta última cosa, porque nosotros no lo vemos. No, Así que el feedback del manager es lo que nos dice realmente lo que está ocurriendo concretamente. es correcto, Mon. Es muy importante que entendamos eso en términos de visibilizar el trabajo del coach, porque hay que diferenciarlo entre el psicólogo, en una platicada, un consultor, a realmente el trabajo que ustedes han estado hablando muchísimo, que es este proceso interno que produce resultados en una organización completa. Estela, ¿querías decir algo? nada, simplemente me llega como en este proceso, ¿no? De pasar de 11 competencias a 8, o sea, como ante esta pregunta tenemos que responder con el acuerdo, pero ante esta pregunta también muchas veces tenemos que responder con la escucha o con la presencia, que las 8 competencias están 100% relacionadas, interconectadas entre ellas, y unas sin las otras no tendrían sentido. Y que quizá en el futuro tengamos una única competencia que englobe todo en vez de 8, ¿no? O sea, podría ser que, porque al final una sin la otra no tienen sentido. Entonces, bueno, quién sabe si de aquí a 10, 20 años, como ha pasado con estas, pues podamos seguir reduciendo y tengamos una conexión absoluta. Entonces, bueno, un gran trabajo por parte de ICF y quiero volver a Mm, reconocer. mm. Sí, muy interesante lo que dices, porque efectivamente en la creación de la conciencia y en el acompañamiento hacia el resultado se tiene que mostrar todas las competencias del coach, es donde realmente se ve si el coach hizo su función, ¿no? Exacto. De acompañar la generación de resultados. Creo que en esta competencia que ha sido fantástica, muchas gracias, en esta conferencia ustedes han enfatizado, yo observé tres partes, ¿no? Una parte, por supuesto, la creación de resultados, pero a través del acompañamiento y la responsabilidad total del cliente. Y la tercera parte es esta parte ecológica, ¿no?
este continuo recordatorio que el cliente no está solo, está acompañado de su familia, de sus comunidades, de su empresa. Y en ese sentido, ¿qué les gustaría a ustedes recomendar a los coaches en términos de acompañamiento? ¿Cómo ser ecológico para la generación de resultados? Desde mi punto de vista, es muy importante observarlo sistémicamente. O sea, no pensarlo aislado, pero mirarlo desde afuera y hacer en modo que también la persona se vea al interno de toda una serie de interconexiones y de relaciones. Y que también él logre esta mirada y que en esta se mueva. Porque los resultados es muy importante que se den allá adentro. El cambio tiene que ser un cambio que se dé por dentro y después puede ser expandido. Claro, ¿Mm? claro. Fantástico. Yo utilizo como una expresión de ponernos al servicio del coach y de sus sistemas. Uh-huh. ¿No? Nuestro cliente es el coach y los sistemas a los que pertenece. Y uno y otro están profundamente interrelacionados, no se pueden dejar uno sin otro. A un nivel a lo mejor más práctico, pues se me ocurren preguntas, ¿no? Que se le pueden hacer al cliente, ¿no? Como si haces esto, ¿quién se beneficia o quién sale perjudicado? Si tú ganas, ¿quién pierde? Hay preguntas que se pueden hacer para ayudar al cliente a tomar conciencia de cómo se posiciona respecto a su sistema con cualquier asunto, ¿no? Claro, claro, claro. Pues muchísimas gracias. Y bueno, tenemos varios comentarios rápidamente. ¿Dónde podemos ver el video? En la página de Facebook y de YouTube de la ICF Latam, en la página de Red de Master Coaches que estuvieron viendo en su pantalla, reddemastercoaches.org es nuestra página. Y bueno, pues darles las gracias a nuestras ponentes por esta plática deliciosa que nos permitió uno por uno ir viendo, decodificando este trabajo que hizo la ICF para demostrar estas competencias. Decirles a todos que vayan a nuestra página de internet reddemastercoaches.org, y ahí van a poder ver también las pasadas videos, y también en la página de ICF Latam y en la página de YouTube de ICF Latam. Entonces, bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión, agradecida profundamente a toda la ICF Global, ICF Latam, y por parte de Damián Colbert, cofundador de esta red junto conmigo, coaches, agradecer. Fueron miles de personas que han visto estas transmisiones y 56 Master Coaches que han participado en estos últimos 4 meses. Entonces, gracias a todos y gracias por estar aquí presentes. Un abrazo. Gracias, Hasta luego. Gracias Chao, a chao. todos. Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Gracias a Saúl Infante, a Javier Müller, a todos, a Jorge, a Cris Bolívar. Gracias por todo. Bye. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.